La historia de la ciencia moderna y de la medicina como parte de la ciencia moderna a partir del siglo XVII, uno podría decir a partir del siglo de Descartes, a partir del siglo del racionalismo moderno y del empirismo moderno, sino a partir del momento en el que el hombre comienza a estar en el centro de la naturaleza y empieza a investigar qué cosas, eso que hasta ese momento había estado quizás vedado para la ciencia, que era el cadáver, ¿no? Signo de la putrefacción, signo, y lo sigue siendo, obviamente, ¿no? Lugar sagrado que hay que venerar, justamente. Veneramos a los muertos, tenemos ritos funerarios, pero digo, a partir del siglo XVII comienza, en parte, en algunos lugares de Europa, por ejemplo en Escocia, por ejemplo en Francia, en un breve periodo, luego será prohibido, la investigación sobre cadáveres. Y eso lleva, en primer lugar, a un conjunto de hipótesis que tienen que ver con concebir al cuerpo como máquina. El cuerpo es una máquina y tiene distintas funciones. Entonces se habla de los humores de la bilis, los humores del hígado, etcétera. Ese es un quiebre en la historia de la ciencia moderna vinculada a la medicina. Hay otro quiebre que es en el siglo XIX, cuando la medicina quizás a partir justamente de un conjunto de transformaciones que tienen que ver en parte con la revolución industrial, en parte con algunos velos que empiezan a caer de la Iglesia Católica, que no permitía algunas prácticas, porque muchas veces las universidades de medicina lo que hacían eran contratar a una suerte de sicarios de cadáveres, y hay historias en Escocia, en la Universidad de Edimburgo, muy buenas, que robaban cadáveres de los cementerios, o de las morgues, mejor dicho, y los llevaban para ser investigados. Y a partir del siglo XIX comienza a normalizarse y a legalizarse la investigación sobre los cadáveres, es decir, la medicina comienza a establecer eso que puede denominarse las normas de lo patológico. Porque es el territorio donde se puede buscar eso. Exacto, totalmente. No hay otro lugar. Exacto. Y ahí, Martín, justamente, como cambia el territorio, cambia también eso que establece qué es enfermedad de lo que no es enfermedad. Y entonces la medicina llega a ser consciente de que esa relatividad entre lo normal y lo que se considera el umbral de lo patológico es muy lábil, ¿no? Y se comienza a complejizar su vocabulario y también su desarrollo. Comenzamos a hablar de por ejemplo, de tejidos, comenzamos a hablar de sistemas nerviosos más complejos, ¿no? Comenzamos a ver en la literatura que habla de medicina, digo, y en lo que los filósofos y los historiadores de la medicina, como por ejemplo Foucault, que en cierto sentido lo es, una suerte de arqueólogo, por ejemplo, en el nacimiento de la clínica de la medicina, aparece un lenguaje mucho más complejo y un lenguaje que deja de lado la máquina y aparece el organismo, ¿no? El organismo que se va a definir entre lo normal y lo patológico. Y me quería detener justamente allí, ¿por qué? Porque me parece interesante que, como señala Foucault en Historia de la Clínica, el surgimiento de la clínica médica en la época más reciente, a partir del siglo XIX en adelante, será una ciencia que distinga qué es normal de qué es patológico. ¿Esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con muchas cuestiones, porque al mismo tiempo lo que comienza a consolidarse como estructura en la sociedad es el hospital, es el lugar en donde la enfermedad se va a definir a partir... Hospital, hospicio, ¿no? Hospicio, claro, y a partir de un tratamiento que tiene que ver con alguien que interpreta signos de los cuerpos. Y me parece que esa interpretación, que deja de lado al cuerpo como máquina, que piensa un cuerpo ya como un entramado, como un tejido, como una textura, como un pliegue en la sociedad, captado en un dispositivo médico dentro de un hospital, pero también puede ser, digo, dentro de un hogar, ¿no? Con las prácticas cotidianas. Me parece que es un momento, el que estamos viviendo hoy, en donde la interpretación de lo que nos pasa como sociedad tiene que ver con entender síntomas que van más allá de los síntomas justamente de esta pandemia que nos está asolando. Como un cuerpo grande, como un gran cuerpo. Como un gran cuerpo y como un gran pliegue social con inscripciones particulares que son nuestras patencias, nuestras dolencias. Claro. Y de este modo, creo yo, para ir cerrando, la historia de la ciencia no es, como dice Foucault, una simple memoria de los errores del pasado, ni una acumulación de funciones
o de sus medias verdades, sino que será el análisis de sus condiciones de existencia. Por eso los del cuerpo social y colectivo, de sus leyes de funcionamiento y fundamentalmente, y junto con esto, de sus leyes de transformación. Por eso podremos tener una vacuna y la estamos esperando, pero si no, revisamos desde el punto de vista de nuestra clínica y nuestra inscripción, la inscripción de nuestro cuerpo individual, singular, pero a la vez social, en un complejo más amplio, en un tejido social. Fíjense la metáfora que uso, tejido social. Si no comprendemos las condiciones de transformación, creo que no vamos a haber ganado demasiado cuando pasemos esto. Por eso me parece que eso es una construcción colectiva. Nuestras condiciones de vida, de inscripción saludable y de realización y de transformación. Te escuché decir esta semana que la salud también es una cuestión colectiva. Totalmente. Que tiene que ver con la cuestión social. Totalmente. Porque hay una salud social, si querés decirlo de alguna manera, en un cuerpo social que puede estar enfermo y desde lo individual puede uno hacer cosas para sanarlo, si querés. Sí, totalmente. Pero si no hay una cuestión social colectiva, estamos en el horno. Estamos en el horno porque si no hay una cuestión, como decís bien Martín, social, colectiva, no habrá ningún saber que acompañe la cura. Y en definitiva no habrá cura. Y en todo caso, y ahora sí para ir terminando, lo que haremos será seguir importando soluciones mágicas desde Hong Kong. ¿Dónde va a haber todo? Lo que hay en Hong Kong no existe.